Doctor Bolio, continuamos con la presentación de testimonios. El siguiente testimonio va a ser presentado por una cubana extraordinaria, una cubana que dentro de Cuba trabajó intensamente por los presos políticos y que desarrolló también una incesante labor que ha extendido a su trabajo acá en el exilio. Berta Antúnez no cesa en ese trabajo continuo, fuerte, intenso dentro de Cuba, y precisamente ella, la coordinadora de derechos humanos del Directorio Democrático cubano, viene a presentarnos un testimonio sobre la situación dentro de Cuba. Berta. Muchísimas gracias a esta Comisión Justicia Cuba, en la cual tanta fe y tantas esperanzas tiene nuestro pueblo. Muchísimas gracias al Frente Hemisférico por la Libertad. Hoy estoy aquí para tratar de presentar el dolor, tratar de presentar lo que ha significado el presidio político y lo que aún está significando el dolor que ha llevado a nuestro pueblo. Hoy estoy aquí para presentar, como familia también, lo que ha sido, lo que ha significado este dolor del presidio político. Yo quiero empezar diciéndoles que yo conocí este dolor empezando con mi hermano, ahí presente, el cual cumplió 17 años y 3 meses de un presidio muy riguroso, lleno de torturas, de golpizas, de maltratos. Cuando aún era un niño lo llevaron a la cárcel. Y solamente porque quiso hacer uso de la libertad de expresión, porque habló y dijo lo que sentía, y solamente por sus ideas lo llevaron a la cárcel. Y desde ahí, desde esa prisión donde encerraron a mi hermano, donde le quitaron sus mejores años de vida, empecé a conocer a personas dentro de esas cárceles, como muchos de ellos aquí presentes hoy, como José Frandín, como Marixa Lugo, y como muchas personas que hay aquí y que en ese tiempo conocí en las cárceles, que igual y de la misma forma los maltrataban. De ahí empecé a dedicar parte de mi vida, o sea, yo creo que he dedicado más de la mitad de mi vida a la lucha por los derechos humanos y sobre todo al presidio político, donde desde muy cerca conocí todo lo que era ese rigor y ese sufrimiento. Saber cómo habían personas en las cárceles sufriendo por una causa totalmente injusta, cuando todas esas personas debían haber estado reconocidas en su país porque estaban luchando por la libertad, no estaban luchando por hacer el daño. Y sin embargo, estaban sufriendo detrás de las cárceles. Y eso, lo más triste es que todavía persiste. Y que todavía hay personas que están yendo a las cárceles, hombres y mujeres, solamente por defender o hacer uso de la libertad, por querer llevar libertad a su pueblo, por querer llevar bienestar a su pueblo, por luchar por ser. Sin embargo, lejos de reconocérsele, pues los están llevando a la prisión. Quiero presentar el caso de todos los presos políticos, pero hoy en especial quisiera mencionar a un hombre de pueblo, a un hombre sencillo, que recién acaba de salir de la cárcel, pero que esta persona pasó 3 años de su vida encarcelado solamente
solamente por el único delito de alertar a su pueblo hace 3 años atrás de la farsa electoral, que finalmente pues se concretó. Este hombre, Misael Díaz Paseiros, desde Placeta, Cuba, este hombre que les digo, un hombre sencillo, un hombre de pueblo, un hombre que goza de la amistad, de su pueblo, se convirtió en ese momento en una amenaza para ese régimen, porque estaba llevando un mensaje real y ese mensaje pues estaba siendo absorbido por ese pueblo. Así que quisiera que vieran el video. Misael recién acaba de salir de libertad, pero él está hablando lo que es. Me llamo Misael Díaz Paseiros, ex prisionero político plantado y de conciencia, líder del Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Páez, en la ciudad de Placeta, Villa Clara. El 22 de noviembre del año 2017 fui llevado a prisión por órdenes de la Policía Política Secreta, por mi activa participación en contra de la falsa campaña electoral que la dictadura llevaba a cabo en aquel entonces. La dictadura me consideraba peligroso por mis ideales, por tratar de que mi pueblo no formara parte de semejante comedia política, que solo buscaba la continuidad del régimen a través del títere de turno Miguel Díaz-Canel. Fui condenado a 3 años y 6 meses de injusto encierro de privación de libertad. Desde mi ingreso a prisión fui víctima de innumerables torturas físicas y psicológicas, como también de brutales golpizas, con los sofisticados métodos silenciosos que emplea el régimen para doblegar a todo aquel que se le oponga a su absurda política caducada. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones me propiciaban golpizas y luego me llevaban a celda de aislamiento, donde no tenía contacto visual con los demás reos. Allí me negaban agua potable por varios días, entre 48 y 72 horas. Luego de este término, venía la seguridad del Estado, policía política, con las intenciones de amedrentarme, con amenazas de muerte, y me decían que si desistía de mi lucha, cesaban con los ensañamientos o podría sufrir una justificada muerte de envenenamiento o de ataque al corazón. Por lo que tuve que recurrir algunas ocasiones a la huelga de hambre para reclamar mis derechos. Por ser un preso político plantado y por negarme a acogerme al mal llamado plan reeducativo que se aplica en las cárceles del régimen, la represión en mi contra era mucho mayor. Se me negaba asistencia médica, luego de estar golpeado, se me negó asistencia religiosa y se me negaba el contacto con mi familia. Y tuve largos periodos incomunicados. Toda esta escalada represiva era constante, pero gracias a Dios nunca me pudieron doblegar. Mi familia, conjuntamente con lo que me sucedía en prisión, tuvieron que soportar golpizas, acoso y represiones. Mi vivienda fue varias veces asaltada, saqueada y vandalizada por delincuentes al servicio del régimen. Mis hijos pequeños, mi anciana madre, mi esposa, tuvieron que soportar también la hazaña enfermiza del régimen comunista. Fui puesto en libertad el día 19 de mayo del año actual, 2021, luego de haber cumplido la totalidad de mi condena. Pero reitero que mi lucha no se detiene, nunca, ni aún estando en prisión. Jamás he llegado a pensar en abandonar mis ideales. Por todos estos crímenes, denuncio a la dictadura castrista. No solo por mí, sino por todos los que como yo han sufrido y los que aún sufren dentro de las mazmorras del régimen. Por los maquiavélicos actos en contra de mi familia y por los más de 60 años que llevan sufriendo mi empobrecido pueblo.
patria y vida. Vamos todos hacia un paro nacional. Este es un ejemplo, y no es el único, pero sí es un ejemplo de rebeldía. Es un ejemplo de un cubano digno. Este hombre que sufrió 3 años de prisión, como él mismo lo comenta ahí. Golpizas, maltratos. ¿Cuántas veces tuvo que recurrir, como él mismo lo menciona, a la huelga de hambre para exigir sus derechos o el derecho de otro preso al lado de él? Sin embargo, ahí lo vemos diciendo, indicando el camino que tenemos que seguir. O sea, Misael, un prisionero de conciencia, es parte de nuestro ejemplo y no es el único dentro de eso. Pudiéramos estar mencionando muchísimos presos. Por ejemplo, Andrés Curunao Esteve, que solamente por ir al hospital a saber de Luis Alcántara fue arrestado y todavía está arrestado solamente por ir al hospital, y eso le constituyó un delito. Tenemos el caso de Virgilio Mantilla Aranga, un joven también cubano de la raza negra, del cual ellos se ensañan aún más por estas personas, sometido a celdas de castigo por más de 6 meses en una prisión en Camagüey. Y como ellos pudiéramos estar mencionando cientos y cientos de prisioneros políticos, pero sabemos que tenemos que seguir luchando por ellos, porque ellos han sido el ejemplo, o ellos nos están guiando a nosotros. O sea, el precio que ellos están pagando es el precio de la libertad. Y por eso es que nosotros los estamos apoyando. Y por eso es que nosotros le pedimos a esta comisión que nos apoyen, que nos sigan apoyando en este camino, y le damos las gracias por todo lo que han hecho. Misael no es el único, no es un caso aislado. Podemos mostrar el ejemplo. Mira, por ejemplo, ahí tenemos a Ernesto Borges, 23 años de prisión. Este hombre tuvo el valor de romper con un régimen y decirle no y seguir adelante. Armando Sosa Fortuny, ahí. Compañero de acá de Miguel Díaz Bauz. Armando Sosa Fortuny, ya todos sabemos lo que sucedió con él, cómo lo que él sufrió en la cárcel y cómo lo mataron en la cárcel, cómo lo dejaron morir. Aquí tenemos a Miguel Díaz Bauz, 27 años de prisión de la misma causa. Y el caso de Humberto Eladio Real Suárez, 27 años, sufriendo todo tipo de atropellos psicológicos. Este joven, por años, lo sacaban de su celda y le decían, te vamos a fusilar. Aquello era muy triste. Luego lo regresaban y lo hicieron vivir por años y años en esa agonía. O sea, estamos hablando de un régimen que ha sido muy malvado y para el cual tiene que cobrarse en ellos justicia, porque es un pueblo completo que ha sufrido. No estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de todo un pueblo que ha estado sufriendo por unas personas que se han querido apoderar del poder de su pueblo, cometiendo crímenes, abusos, y que, como ya vemos, han llevado también por todo el hemisferio. Muchas gracias.